APAS Córdoba presenta el siguiente segmento. Muy bien, seguimos en vivo en Puntal AM abordando las temáticas que tienen que ver con los adultos mayores, las y los adultos mayores, en el marco de lo que fue el pasado 15 de junio, el Día Mundial de la toma de conciencia de lo que a veces se produce, ¿no? Como abuso y maltrato, lamentablemente, de los adultos mayores. Y teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene la intención de incluir a la vejez como una enfermedad en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud relacionados, en su nueva edición que debería publicarse en enero del 2022, tomamos contacto con un documento firmado por entidades gerontológicas que rechazan enfáticamente y argumentan por qué esta clasificación, ¿no? Entonces vamos a hablar con Isolina Dabove, con quien cada tanto tenemos el gusto de conversar de estas y otras cuestiones. Es investigadora del CONICET en la UBA y especialista en derechos de la vejez, por este rechazo, ¿no? Y el porqué de la inclusión de la vejez como enfermedad. Isolina, Paula te saluda. Muy buen día. Hola, muy buenos días, Paula. Muchas gracias por tratar estos temas. No, gracias a vos por ayudarnos a comprender y a reeducarnos, a tomar conciencia de cómo tenemos que resetearnos, ¿no? Como sociedad, como comunidad, para tomar conciencia justamente de lo que significa la vejez, el adulto mayor y el no a los viejismos, a la discriminación. Y puntualmente a partir de esto que se produce con la OMS como actora principal. Contanos, por favor. Así es. Mira, el año pasado la OMS aprobó un manual que es confeccionado a partir de la información que le proporcionan los estados de todo el mundo, en el cual ha incluido a la vejez como una enfermedad o bien como una etapa que trae problemas de salud graves. Este manual va a entrar en vigencia el año que viene y claramente denota una actitud viejista en torno a la vejez. ¿Qué quiere decir viejista? Significa que la OMS sigue asociando vejez con enfermedad, incluso con causal de muerte, habilitando, por ejemplo, que en los certificados de defunción el profesional interviniente pueda decir murió de vieja, murió de viejo, murió por ser una persona de edad avanzada. Bueno, nada de esto es realidad. La vejez es una etapa de la vida tan promisoria como cualquier otra, en la cual es cierto que hay algunas enfermedades que son típicas de este ciclo, de esta etapa, mejor dicho, al igual que en otras edades de la vida se nos presentan otros cuadros que son típicos de ese segmento vital. Por ejemplo, enfermedades tales como el Alzheimer o el Parkinson, ciertos deterioros cognitivos, sí están asociados, son propios de esta etapa. Pero eso no significa que todas las personas mayores lo van a atravesar. Estadísticamente, en materia de deterioros cognitivos, en Argentina, la ENCAVIAN, que es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de los Adultos Mayores, que fue hecha en el 2014, claramente nos dice que en el segmento de personas de 60 a 74 años, solo un 10% tiene cuadros de deterioros cognitivos graves que le impiden tener una vida independiente como hasta ahora. Pero además, Isolina, es contradictorio sí, con la propia OMS. Digo solo un datito más, Paula, sí, para que no me quede rengo el tema. Y en relación al segundo grupo, solo el 40%. Es decir, que hay un 60% de personas de 75 y más años que está en condiciones de seguir viviendo de manera independiente y que no atraviesa ninguna enfermedad.
Claro, bueno, a partir de ahí digo que es contradictorio incluso con la propia OMS, porque por lo que leo en el documento, incluso en la resolución de diciembre del 2020, la OMS proclamó que como la década del envejecimiento saludable, en consonancia con la estrategia mundial de la OMS sobre el envejecimiento y la salud, con lo cual se pisa, ¿no?, de un año a otro en este tipo de aseveraciones. Efectivamente, yo creo que esta contradicción deriva quizás del procedimiento que en la OMS se ha implementado para elaborar este manual. Como te decía, hasta donde tengo información, estos libros, estos documentos son confeccionados con el aporte de los datos que cada estado le da, pero a su vez tiene claramente un sesgo médico, digamos, tradicional, en donde era común asociar a la vejez con enfermedad. Por otro lado, también desde la OMS se ha dicho que en realidad el propósito de este manual es alertar a los estados en relación con las situaciones de fragilización que pueda vivir una persona, porque allí también está incluida la lactancia, el embarazo, las discapacidades, ¿no?, junto con la vejez. Pero, a ver, si ese fuese el propósito, entonces habría que cambiarle el nombre a este manual y no asociarlo con enfermedades o situaciones de deterioro de la salud, claro, sino con poblaciones que están padeciendo alguna condición de vulnerabilidad, que es diferente a presentarlo como una enfermedad. En la vejez es cierto que estamos atravesados por condicionamientos bio, psico, pero también sociales y culturales que nos colocan en desventaja. Pero eso no nos habilita a decir que estamos enfermos y que, peor aún, que en nuestro certificado de defunción pueda establecerse que he muerto de vieja. Esto es un disparate. Uno se muere cuando un órgano vital deja de funcionar, cualquiera sea la edad que uno tenga. Claro. Y Solina, lo que ustedes entonces analizan sería como un error conceptual que tendría impacto directo en seguir instando a la discriminación, ¿no?, a esto de que en tantas oportunidades hemos hablado, y que es la utilización de terminología y los viejismos que siguen favoreciendo lamentablemente el destrato a los adultos mayores. Así es, Paula, lo has dicho muy claramente. Aquí hay un error conceptual, es decir, un error en la manera de definir a la vejez como enfermedad, que como ya dijimos, no solo, yo di datos de Argentina para graficar, pero esta información está reconocida y publicada en numerosísimas revistas de investigación científica que vienen de la misma medicina, de la sociología, de la antropología, de la economía, además del derecho y la política. Entonces, hay mucho aval científico que, por supuesto, circula por fuera de la burocracia de muchos estados y también por fuera de la burocracia de la OMS, ¿no?, que son los circuitos a través de los cuales surgen estos manuales. Y sí, hay mucho para hacer en la deconstrucción de esta mirada, que incluso la tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Muchas veces me encuentro con gente de mi edad o más joven que me dice, sí, no, pero viste que los viejos como son, están siempre enfermos, o son caprichosos, o hacen cualquier cosa, o no entienden, o no pueden aprender nada porque ya están oxidados, ¿no? Bueno, todas esas frases son estereotipos, son prejuicios, y al interactuar con la persona y el medio, impiden, son una máquina de impedirnos seguir proyectándonos, seguir haciendo cosas, seguir sosteniendo nuestro deseo, incluso aunque estemos en una silla de ruedas o aunque estemos con enfermedades tan importantes como el ELA, ¿no?, de la cual lamentablemente ahora estamos hablando mucho por el senador Bullrich, pero hay mucha gente que también la ha padecido. Creo que el negro Fontana Rosa, este escritor, ¿no?, rosarino, que tanto nos ha alegrado con sus chistes,
y sus cuentos. En fin, hay múltiples factores que desencadenan enfermedad, pero aún ahí es nuestro deber optimizar las oportunidades para que esa persona, mientras esté viva, siga proyectándose. Más aún, si lo único que les pasa a esa persona es tener muchos cumpleaños festejados, ¿no es cierto? Tener muchos años, haber vivido mucho tiempo en relación con la expectativa de vida que le queda al porvenir. Y Solina, quería, antes de finalizar, porque tenemos que ir rápido a la pausa, quería preguntarte, y haciendo un raconto, porque escuché, y hace no muy poco tiempo, a funcionarios o funcionarias seguir refiriéndose a adultos mayores como los abuelitos. Digo, nos falta capacitación, digo, en diferentes temáticas, y puntualmente, digo, la ley Micaela es una, pero también el abordaje de los adultos mayores. Eso por un lado, y el otro, el impacto que va a tener este documento realmente en este pronunciamiento de la OMS. ¿Qué decís vos? Muchas gracias, Paula, por las dos preguntas. En relación a lo primero, sí, hay que hacer una deconstrucción del lenguaje que utilizamos. Basta de abuelitos, por favor, si realmente no es el papá de mi papá o los padres de mi madre, ¿verdad? Porque es una relación de parentesco. Y mucho menos en diminutivo, porque denota una infantilización. Imaginemos diciéndole abuelito a Borges o diciéndole abuelita a Simone de Beauvoir. Sería ridículo. Bueno, lo mismo le pasa a cualquier otra persona, aunque no sea famosa. También quiero decir que en el Senado de la Nación Argentina, Norma Durango ha presentado un proyecto de ley para capacitar de manera obligatoria a todas los organismos del Estado Nacional, entre otros los organismos administrativos, del Poder Judicial, y también se invita a las provincias a que se sumen y a las universidades para difundir justamente los estándares de la Convención a la manera de la ley Micaela. Bien. Esperemos que este proyecto siga adelante, si no, bueno, con los medios tendremos que trabajar. Y en relación con la OMS, es importante que sepan que desde toda esta red enorme y fantástica de ONGs y de universidades que nos hemos sumado a este comunicado, ya hemos gestionado el enlace con personas encargadas de trabajar en este manual en la OMS, gracias a gente que está en la red latinoamericana de personas mayores, entre las cuales un lugar destacado lo ocupa el gerontólogo Alex Calache, con quien en red tenemos diálogo y esperamos que llegue a buen puerto. Bueno, muchísimas gracias como siempre, Isolina. Muchas gracias por el abordaje con Punta la M. Muchísimas gracias a vos, un cariño y a cuidarse.